Hola a todos y todas, bienvenidos a Te Saltaste el Eje, un video podcast donde conocemos a las personas que hacen posible las películas, documentales, comerciales y videos que consumimos día a día. Para quienes no me conocen, yo soy Federico Lang y voy a ser su anfitrión el día de hoy. Este podcast está enfocado en personas que quieran aprender acerca de las funciones de los distintos departamentos dentro de una producción. Así que si viniste a este podcast buscando reviews de películas, estás en el lugar equivocado. Pero si por otro lado te interesa saber cómo funciona una producción cinematográfica por dentro, te invito a que te pongas cómodo, te sirvas un café o un fresquito y escuches de la voz de los expertos cómo es producir cine y video en Latinoamérica. Así que corre sonido, corre cámara y vámonos. Ok, cuando las personas hablan de un director de cine, se imaginan a una persona sentada, ¿verdad? En una silla plegable, con un megáfono gritándole a la gente, siendo básicamente no muy tuanis, dando muchas órdenes. Y, bueno, por supuesto, con unas ínfulas de grandeza. Y ese ya de por sí es un cliché en sí mismo. La gente ve así a un director de cine. Y estamos hablando de un director de ficción o de publicidad. Cuando les hablan de un director documental, no tienen ni idea de qué les están hablando. Es por eso que hoy me acompañan don Roberto Jaén y doña Natalia Solórzano. ¿Me dijo doña? Sí, señorita. Le regalo el doña. Excelente. Le devuelvo el doña, gracias. Maravilloso. Ambos directores, ¿verdad? Documentales, galardonados tanto nacionalmente como internacionalmente. Y un poco la idea hoy es tener una conversación acerca de qué es ser un director o una directora documental. Entonces, antes de... bien, en vez de presentarlos yo, me gustaría que ustedes se presenten. No sé si empezamos con Nati. Contame de dónde venís, a dónde vas y qué has hecho más o menos en los últimos años. Gracias, Federico, por invitarme, por invitarnos aquí. Es un gusto estar aquí en la compañía tuya y de Roberto, obviamente hablando de algo que me apasiona muchísimo, que es el documental. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Yo soy directora, soy escritora, soy editora, soy programadora cuando puedo también. De cine, yo estudié en la Escuela de Comunicación Colectiva, la carrera que en ese momento se llamaba Producción Audiovisual o el énfasis, que ahora se llama Comunicación Audiovisual y Multimedia. Y multimedial, tal vez. Multimedial. Ajá. Ahí estudié, hice mis 5 años de carrera, no me acuerdo. Eventualmente me fui a España a estudiar cine documental y volví a Costa Rica pensando que lo que quiero, lo que quería y lo que pretendo hacer es cine documental aquí en Costa Rica o en Latinoamérica o donde se pueda. En los últimos años he hecho algunos cortos, entre ellos uno que hice con Caramba, que se llama La Bohemia, por el que ganamos una mención en el Festival de Cine y ganamos los premios nacionales por la serie completa que se llama San José de Noche. En el 2019 pude hacer mi ópera prima, que se llama Avanzaré tan despacio, y creo que vamos a estar hablando un poquito de ella hoy. Y nada, en los últimos años... Avanzar tan despacio estuvo probablemente en el festival más importante de cine documental. Ah, sí. Que se llama ITFA. Perdón, Orgullo me presento nacional pésimo. haber estado ahí. Perdón, me presento muy mal. La película se estrenó en el festival IDFA, que es uno de los, si no es que es el festival de documentales más importante del mundo, en el 2019. Bueno, luego vino la pandemia y etcétera, pero la película tuvo un recorrido interesante. También ganamos una mención en premios nacionales con esa película. Estuvo en el Festival de Cine, donde también ganamos una mención, etcétera. En los últimos años me he dedicado a escribir. Tengo un par de proyectos en los que estoy ahorita y creo que por ahí estoy. Soy docente. He programado en el Festival de Cine de Costa Rica y en otros espacios. Me dedico a editar principalmente. Creo que lo dije todo. Perdón, soy un desorden, pero ahí está la idea. Todo bien, no te preocupes. Súper, gracias, Nati. Don Roberto Jaén. Un gusto compartir con ustedes. Qué lindo charlar de cine. Además, muchas gracias, Fede. Qué lindo charlar también con Nati de documental. Yo estudié ficción, entonces es algo extraño, porque yo estudié ficción en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba y el asunto documental me ha llegado por necesidad, por ganas, entre otros.
y me he dedicado a dirigir documentales, lo cual es bastante peculiar. Soy politólogo en la Universidad de Costa Rica, me gradué de Ciencias Políticas, me fui a Cuba a estudiar ficción, dirección de ficción en este caso, y volví para la maestría de comunicación, como en el 2018, no me acuerdo cuándo. Y por ahí, de hecho, fue que después de dirigir mucho documental institucional, dirigí algunas cuestiones como series web para ONGs, dirigí mucho en la UNED también documental, como piecitas documentales cortas. Y más o menos por el 2018 fue que planteé la idea de una serie documental que se llama Animales Políticos, que seguro ha sido la más exitosa, digamos, o como se quiera llamar. 3 episodios hablando de política nacional. Y ahí ganamos un premio nacional también. Estuvimos preseleccionados en los premios Platino. Creo que mucha gente la vio, mucha gente se enojó con la serie, lo cual me agrada mucho. Y desde entonces estoy produciendo, bueno, está por salir otra serie documental que se llama Cuellos Blancos con la Universidad de Costa Rica, producida por la ODI y Canal 15. Muy parecida a Animales Políticos también, por cierto. Solo que hablando de corrupción, como una especie de explicación de qué es la corrupción. Vamos a tocar unos temas escabrosos que espero no nos conduzcan a ningún tipo de demandas o algo por el estilo. Ya eso lo haremos en otro podcast en el futuro. Cuando estés demandado por el cine. Muy bien, muy bien. Bueno, me dedico a la programación también, a la docencia. Hago la programación de preámbulo en el Centro de Cine. Creo que dije bastantes cosas. Entonces charlemos de documental. Exacto. Ok. ¿Qué hace diferente el proceso de dirigir un documental de cualquier, digamos, otro audiovisual? ¿O qué hace un director documental? Ahí lo dejo para él o la que quiera responder. ¿Quieres empezar? No, si quieres empezamos. Tal vez... Bueno, a mí una definición de dirección que me agrada es la de cómo uno dosifica información y de qué manera la pasa. Es una definición que me agrada, que creo que aplica a ficción y a documental. O sea, vos me corregís, pero uno lo que hace es más o menos elegir información, elegir después información en forma audiovisual, elegir un cuadro, elegir de qué manera vamos a presentar algún material de archivo, por ponerte un ejemplo. Y yo creo que eso es lo primero, cómo dosificar y elegir cuál información vas a pasar. Pero en el documental sí me parece que hay algo que es muy diferente a la ficción, por lo menos en mi caso y mi proceso de creación, que es la investigación. Creo que la investigación se empieza a combinar como con otras cuestiones, casi como con la antropología, casi con, en mi caso, la ciencia política, como ciertos recursos y por supuesto lo visual, cómo investigamos cómo se va a ver eso. Y yo creo que parte de ahí, para mí parte de ahí. El documental parte de una investigación muy extensa para eventualmente saber qué es lo que vamos a elegir y esa información de la que estábamos hablando. ¿Te convence eso? Más o menos. ¿Qué piensas vos? A ver, yo creo que hay varias formas de verlo. Digo, en efecto, la que dice Roberto me parece que tiene muchísimo sentido. Creo que sí. Digo, retomando también lo que dice Roberto, creo que ser directora es eso, ¿no? Como tomar decisiones todo el tiempo. Y esto sin importar si es para ficción o es para documental, ¿no? Como eso, decisiones de lo que vas a hablar, decisiones de cómo lo vas a enfocar, decisiones de punto de vista, decisiones estéticas y eso, sin importar. A ver, la ficción y el documental lo que son 2 modos de representación, ¿no? Porque puedes tener un mismo tema y decidir representarlo perfectamente. Supongo que Animales Políticos podría ser una serie de ficción también, ¿no? Elegís, o digo, también depende de muchas otras cosas, pero digamos que entre comillas elegís representarlo o abordarlo de una forma o de la siguiente, ¿no? Estoy de acuerdo con Roberto que el documental implícitamente tiene una investigación, sin embargo, para mí eso distingue más el documental del reportaje que el documental de la ficción, por ejemplo, ¿no? Okay. Que es la profundidad de la investigación, porque el reportaje hablamos de inmediatez. En el documental normalmente hablamos de tiempo, hablamos de masticar las cosas. Yo digo que ahí, no sé si difiero o no, nada más creo que estamos hablando de lo mismo con diferentes palabras, porque yo creo que depende de cómo estés abordando una ficción, también puede implicar un proceso de investigación muy profundo, inclusive desde el punto de vista, como vos decís, desde otras áreas sociales o artísticas o etcétera. Entonces, para mí el documental radica en cómo, que esto ya, bueno, no sé si es polémico, no mentira. No sé si de pronto no estarán de acuerdo conmigo, pero para mí el documental radica en que está muy cercano a la verdad, pero sin embargo yo no creo que el documental sea la verdad. Ojo. ¿No? Okay. O sea, yo no creo que esa sea la realidad.
porque al fin y al cabo es mi representación, lo que yo estoy viendo de la realidad. Sin embargo, sí tiene como un proceso de verosimilitud mucho más cercano a la realidad, o por lo menos lo que nosotras como personas espectadoras podemos creer que es la verdad, ¿no? Entonces, también ahí es donde se habla de la supuesta, que yo tal vez difiero en eso también, de la supuesta responsabilidad hasta cierto punto que tiene el documental, ¿no? Porque como que estás diciendo cosas reales, entonces todo es real y tenés una responsabilidad sobre lo que estás diciendo. Grandes porque comillas estás diciendo, en las tengo manos de muchas Natalia comillas, en este sí, momento. porque estás diciendo la realidad. Yo creo que nada más eso está como muy cercano a la realidad, muy cercano a la verosimilitud, pero no es la realidad. A ver, y dicho todo eso, dicho todo eso, ¿cómo aborda una directora un documental y Esa una era exactamente la ficción? siguiente pregunta, digamos. O sea, ¿cómo lo abordás? Yo creo que se aborda diferente, pero aquí otra cosa que no sé si estoy diciendo lo correcto o estoy bateando, capaz. Sí, yo casi siempre estoy bateando. Yo pienso que el documental pasa mucho por el presupuesto, definitivamente. Entonces, es evidente que abordar una ficción que sea de época, que sea en la batalla de Rivas, no va a costar lo mismo que mi película, que la hice aquí en San José, en una oficina pública, en un lugar muy específico, en la cual no me salí de ahí. Entonces, digamos, hay unas diferencias de presupuesto importantes, lo que para mí es especialmente lo que te hace abordarlo de una forma diferente, ¿no? De una forma en la que sabes que tus recursos son extralimitados, pero de las cosas más importantes, que tal vez ahí sí estarán de acuerdo conmigo, es que trabajamos con gente real normalmente. Digo normalmente porque puede haber excepciones, pero en el documental tendemos a trabajar con gente normal y esa gente, después de vernos a nosotros y que los entrevistemos, se van para su casa y siguen su vida, no como las actrices o los actores, que ahí se acaba. Entonces, también las cosas que vas a contar sobre esa persona o las cosas que esa persona te compartió y que van a salir en una película tienen consecuencias, a diferente de la ficción. Entonces, ahí sí yo siento que no difiere mucho de la ficción, más allá del presupuesto. Sin embargo, pensar siempre que trabajas con personas reales ya lo hace bastante más complejo. Hagamos una cosa. Yo creo que siempre es bueno hablar sobre cosas que existen. Entonces, yo creo que estaría bueno ver el tráiler de Avanzaré tan despacio. Y después seguimos hablando, ¿les parece? Está bien. Buenas. Vamos a ver, porque estoy entre saltar de un precipicio o de un puente, así que de ti depende. A ver, le robaron todos los papeles y ahí tenía la resolución de mi residencia, la cual está aprobada ya, pero ahora necesito para sacarme el seguro social. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque me han dado esto, pero esto no me queda muy claro. Me han dado estas 4 hojas, pero una me pide cédula, la cual obviamente no tengo. Ok, ¿y ahora qué ocupo, digamos, en la caja que me piden para yo asegurarme? Ok, te piden una resolución que te da la puerta número 3, que ya ahí tendrías que venir mañana a pedirla, porque ellos la hacen de 8 a 12, esa resolución. Tengo que llevar de aquí esa resolución. Esa resolución que la da la puerta, es correcto, que se la da la puerta número 3. Eso es para que usted vaya a renovar, o sea, para que vaya a renovar el seguro, y ese documento demuestra que usted ya está en trámite de renovación. Bueno, Nati, contanos cómo te aproximaste a este proyecto. Y empecemos desde el día que estabas no sé dónde estabas, que dijiste, yo podría hacer un documental así. Voy a tratar de no extenderme, pero métanme la cuchara, cualquier cosa. Este proyecto, yo estudié en España, como les comentaba, entonces eso fue entre el 2010 y 2011.
yo estando en España, siendo una estudiante, ¿no? Tuve que ir yo misma a sacar mis papeles como estudiante extranjera en la oficina de extranjería en Barcelona, que es donde yo vivía. Y cuando yo tuve que pasar por ese proceso, que fue bastante tedioso y bastante grosero, en lo que a mí me pareció en ese momento, como unas condiciones muy particulares, en unos horarios muy particulares, con un trato que ni hablar. Cuando yo estaba ahí y estaba estudiando documental, entonces probablemente tenía como la cabeza rondando en esas cosas, empecé a pensar cómo será ese proceso en Costa Rica, ¿no? Porque esos procesos normalmente no lo sabe uno como persona que habita el país, sino que solo lo saben las personas que son migrantes en el país de uno, lo cual a uno lo hace como no saber lo que a uno le hace no saber de qué se trata. Entonces esa fue como la primera vez que pensé en eso. Probablemente pasaron unos años y en el 2015 decidí iniciar la escritura de ese proyecto y empezar al mismo tiempo la investigación, que tardó 2 años. Porque en el cine documental también escribimos bastante, que también creo que de pronto es un mito, ¿no? Que se piensa que el documental es algo que se improvisa. Eso, Nati, quería hablar que uno guioniza un montón, o sea, eventualmente charlaremos un poco más de eso, pero guionizar, o sea, yo guionizo más en documental que en ficción cuando he escrito, pero muchísimo más. Yo escribo muchísimo. Conforme vayas contando la historia, anda contándonos esas partes también. Ok, en eso estoy, no mentira. A ver, entonces, el timeline. 2015 empiezo a escribir esta película documental paralelamente al proceso de investigación. ¿Por qué? Porque yo podía tener una idea de cómo funcionaba este lugar acá en Costa Rica, pero nunca lo había vivido. Entonces, digo, tal vez ahí es una de las diferencias que podemos encontrar entre documental y ficción, digamos, como que de pronto el proceso, lo que te da los insumos es un proceso de investigación. ¿Qué pasó? Te continúe. Perdón, voy a retomar. Chiqui, corta esto, no mentira. No me acuerdo. En el 2015 empecé a escribir y paralelamente llevar el proceso de investigación y digamos que casi que en paralelo a esas dos cosas el proceso de producción, que es lo que decía que tal vez difiere un poco de la ficción. ¿Por qué? Porque para yo escribir necesitaba estar yendo a este lugar, que es la Oficina de Migración y Extranjería en San José, Costa Rica, y para yo ir a ese lugar tenía que empezar a contactar personas que trabajaran ahí y explicarles qué es lo que yo quería hacer para que me fueran dando permiso, porque es una institución pública que sin embargo tiene unos accesos, digamos que limitados para cualquier persona, especialmente alguien que va a ir a hacer nada, ¿verdad? Que yo nada más quería irme a sentar en todas las filas de este lugar a escuchar y como entender las dinámicas, y eso fue lo que empezamos a hacer, ¿no? Entonces, paralelamente yo empiezo a ir ahí primero sin nada, sin cámara, o sea, con una libreta. Me dieron un permiso para que yo pudiera estar en todas las oficinas, en todas las filas, en todos los procesos, ¿verdad? Para que seguridad no me sacara por no estar haciendo nada. Paulatinamente en algún otro momento llevé cámara, en otro momento ya grabamos un teaser y pues ahí ya pasaron 2 años, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa en estos procesos de investigación? Que en este caso, como yo lo que quería hacer era una película observacional, es decir, no hay entrevistas, no tengo gente hablando directamente a la cámara, yo no intervengo de una forma ni física, ni como voz en off tampoco. Entonces, para mí lo que yo tenía que entender era el proceso del lugar, entenderlo a la perfección, eso traducirlo a un guión, a un tratamiento, a una escaleta que iban a ser mis herramientas para el momento de filmar y también pensando y ese era el proceso también de la producción, ¿no? Que igual la gente del lugar me conociera, entendiera mis intenciones, porque cuando vas a grabar una institución pública, igual aquí Roberto también puede saber de esto, o cuando vas a trabajar o a grabar algún ente público, pues tiende a haber un rechazo como de primera instancia, como un susto a la forma de cómo va a ser tu abordaje, ¿no? Vas a venir aquí con una cámara a decir, estos son unos corruptos todos. A la defensiva de una vez siempre. Exactamente. Entonces, como que estos procesos, además, lo que ayudan, que al fin y al cabo lo que necesitas es empatizar con la gente. Jamás mentir, ni mucho menos, sino empatizar, que entiendan qué es lo que vas a ir a hacer, cuáles son tus intenciones y de verdad creo que ser fiel como directora a esas intenciones que dijiste para que luego obviamente tus personajes no se sientan traicionados o la gente con la que trabajas. En fin, entonces esos fueron 2 años entre que empecé a escribir la primera vez y que terminé y dijimos, bueno, ya vamos a filmar. Ok, te voy a detener ahí. Por favor. Ok, y ahora vamos a hablar de guión, ¿verdad? Pero antes me gustaría que don Roberto Jaén, el muy ilustre Roberto Jaén, me cuente un poquito de su proceso, pero
veamos primero el tráiler, ¿verdad? Vamos a darle un segundo para que Andrés lo cargue. Aquel puente que usted quería quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. No tengo dinero ni nada que dar. Venga, cálleme usted. Venga, cálleme usted. A la primera institución que recurren es a la municipalidad, aunque el problema no sea de la municipalidad. ¿Cuál pandemia? Pero no podemos ignorar los hechos solo porque no nos gustan o porque no estamos de acuerdo con ellos. Si un Estado se compromete solamente con una cierta creencia religiosa, excluye y discrimina al resto de la ciudadanía que no comparten esas visiones del mundo. A la gente le encantaría tener las carreteras que hay en Suecia y pagar los impuestos que se pagan en Guatemala. Estamos viviendo de la inercia, no estamos tomando las decisiones para dar otros 50 años de bienestar. Don Roberto, cuéntanos, ¿cómo nace Animales Políticos? ¿Y de dónde sale la idea? ¿Y cómo llegas? ¿Cómo hace la investigación? Que fue donde quedamos con Nati. Tal cual. Creo que hay una cosa importante que decir y es que son dos documentales completamente distintos. El de Nati Por eso y el están mío. aquí. Y hay varios más que yo creo que valdría la pena decir. Nati está diciendo ahora, lo mío es un documental observacional, es una categoría hasta académica. En el caso de Animales Políticos es un documental expositivo, digamos, esa sería más o menos la categoría que quedaría, pero hay otros, hay interactivos, hay performativos. Hay, ¿cómo se llamaban? Los más cercanos, como bueno, el de Nati es más cercano a la antropología visual, pero digamos, hay varios tipos que yo creo que también valdría la pena decir que cada uno conlleva algo diferente. Una preparación distinta, una investigación distinta. Pueden consultar la bibliografía de Bill Nicholson acerca de los tipos de documental. Son 6 tipos, dice el amigo Bill. Muy bien. Pero en el caso nuestro, decía, era completamente expositivo. Creo que lleva otra investigación distinta a la de Nati. Yo ciertamente no me senté en migración. Bueno, aquí las imágenes que se veían, no me senté en el OIJ 15 días a ver cómo pasaba la gente. No, Nati sí tuvo que hacer ese proceso, digamos. Nosotros más bien empezamos desde otro lugar completamente distinto. Nosotros digo porque hay que mencionar que Nicole Villalobos es codirectora del proyecto y tuvo una participación exactamente igual que la mía, dirigiendo la mitad de los episodios. Entonces fue un trabajo muy en equipo. Volvería el guión después porque éramos 4 guionistas. O sea, aunque Nicole no quiso acreditarse como guionista, Nicole es tan guionista como Manfred Vargas, que en paz descanse, Zenén Vargas y yo, que fuimos los guionistas principales, digamos, pero Nicole igual escribió un montón. Y sin contar los aportes que hicieron desde animación, el estudio Newton, que también guionizaban de alguna manera algunas cosas. O sea, imagínense, el guión es otra cosa completamente distinta, casi cercano a la ficción, diría yo, súper ficcionalizado. Inclusive la voz en off que ustedes escuchaban, y cada uno hicimos versiones de esa voz en off una y otra vez. Y de alguna manera sonó igual, lo cual fue muy bueno, porque a veces escribía Nicole, a veces escribía Zenén, a veces escribía yo, y sin embargo la voz en off suena como una misma persona que va narrando. Pero bueno, ¿dónde empezó? Empezó básicamente del deseo de explicar temas políticos que nadie entiende en este país, incluido yo, por más que sea politólogo. Y en algún momento pensé en venderlo o tratar de hacerlo como algo didáctico para una institución. Y recuerdo que había un señor que salió en tele después de que Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado pasaron la segunda ronda. Y un señor salió en tele diciendo que eso tenía que ser fraude, que no había manera que el Tribunal Supremo de Elecciones pudiera contar todos los votos y declarar un ganador a las 8 de la noche. Entonces dijo, es inevitablemente fraude. Se le robaron la elección a Fabricio. Y yo dije, solo hay 2 opciones. O este tipo es abiertamente mala onda y quiere engañar, o no conoce los procesos del Tribunal Supremo de Elecciones, entonces tal vez podría explicarse. Fue que se me medio ocurre como algo más didáctico propio de instituciones, pero pensaba que iba a ser aburrido. Y ahí viene toda otra cuestión que es el tono y la manera como vas a abordar aquellas temáticas. Para nosotros era re importante que la gente también se pudiera reír, que no le tuviera como ese rechazo a la política o a lo que piensan que es la política o lo que sienten que es la política, sino que pudieran acercarse desde un lugar en el que si explotaba material de archivo fuera para reírnos de ciertas situaciones completamente absurdas que tiene este país. Y también incluyó otro proceso de investigación largo para aprender de lo que estábamos hablando. Evidentemente no todos lo sabíamos, pero también para hacer un casting, que en nuestro caso sí había mucha gente, 48 personas creo, salen hablando, y que esas 48 personas tuvieran algún grado de legitimidad, y entre comillas mucho, porque evidentemente no para todo el mundo tiene un grado de legitimidad, pero que si tuvieran alguno para decir algo y que dijera como, mira, esta señora o este señor puede que tengan razón de lo que están diciendo. Y eso también suponía entrevistas mucho más amplias,
No me acuerdo ya, la verdad, estaría bateando, pero hay horas y horas de entrevistas que no utilizamos. Eran entrevistas de mínimo 1 hora y en pantalla son 3 minutos, 4 minutos. Crear esas entrevistas conllevaba toda una cuestión de investigación nueva, pero además, y aquí Nati lo sabe perfectamente, el guión de montaje, ya en la sala de edición hay una nueva versión de guión aún antes de editar. Pero no se me adelante, Roberto. No me voy a adelantar, solo decir que son procesos que inevitablemente se necesita revisar. Y creo que el documental tiene eso, que la ficción también, pero el documental también tal vez incluso puede tomar una nueva dirección completamente distinta en algunos momentos. Ok, vuelvo con Nati. Después de que aprendiste todos los procesos de migración, viste a la gente sufrir, probablemente llorar, dormir afuera, etcétera, cosas que pueden ver en la película. ¿Cómo haces un guión? O sea, ¿cómo después de tener esa investigación decís, ok, voy a hacer un guión de esto? ¿Cómo lo haces? Yo creo que no hay una sola forma. Tal vez, de pronto eso también es una particularidad del documental, que básicamente todo el mundo se baja del caballo de la forma en la que puede y en la que decide. El guión de ficción no necesariamente, pero casi siempre es más formal en el sentido de un guión, como decir, bajar un programa Celtics y escribirlo y, ¿verdad? Esto va de esta forma, los personajes hablan y tal. El documental, si bien yo considero que en el documental, a pesar de una leyenda urbana que existe a su alrededor de que, ¿verdad?, de que parte de imprevistos o parte de no tener que planificar y tal, pues no, se escribe mucho, se planifica mucho, se investiga mucho. El documental, pues uno puede más o menos elegir cuál va a ser la forma de guión que quiera abordar. Por ejemplo, la mía fue hacer un tratamiento extenso. ¿Qué quiero decir con tratamiento? Que no tenía una forma de guión, como les digo, como tal, formal de un guión de ficción, sino que estaba contado como una forma de cuento, que es como se hacen los tratamientos cinematográficos, sin importar si es ficción también. Entonces, yo lo que tenía era como 25 páginas de, como en una serie de capítulos, de lo que yo quería contar, que en ese momento, bueno, que eso sí se mantuvo, que era hacer como 3 días, estoy haciendo comillas en este momento, como ver 3 días en esta oficina y seguir a estos personajes en esos 3 días. En realidad no fueron 3 días, por eso les digo que el documental no es la realidad. En realidad no fueron 3 días, sino que fueron 12 días de filmación, pero que en la edición hicimos parecer 3 días. Entonces, mi forma de hacer guión era hacer esa especie de cuento que luego no fue ni cercanamente a la película final, eso sí. Porque había un grado de incertidumbre que era parte de mi propuesta, que era que yo no tenía los personajes elegidos desde antes. Eso era algo que yo siempre quise mantener, porque tantos años de investigación me habían dado a mí una cantidad de conocimiento, y esa cantidad de conocimiento sabía que las personas que yo eligiera para grabar hacían una especie de círculo en el lugar, digamos, de su recorrido, por lo menos no físico, sino como de trámites. Entonces, para poder tomar ese círculo completo, yo tenía que grabar el día que los conociera. Me explico, porque si yo ya los conocía de antes, me iba a perder una parte de ese proceso. Entonces, eso en este momento no lo haría, digamos, pero bueno, en ese momento me pareció que tenía mucho sentido. Entonces, eso era lo que estaba fuera de guión. Digamos, en el guión había como unos supuestos personajes, pero que yo sabía que no iban a ser tan exactos como yo los estaba escribiendo, sino era más una referencia. Entonces, esa fue mi forma de hacer guión, pero sin embargo, ese guión no fue mi herramienta en rodaje, sino una escaleta a partir de ese guión. ¿Y cómo conoces a estos personajes? O sea, ¿de dónde te los sacas? Lo que pasa es que, pues por eso nadie me dio plata, no hagan esto en casa. Lo que pasa es que, a ver, de nuevo, yo tenía un conocimiento muy amplio porque había ido muchas veces y había visto muchas dinámicas y yo sabía que iban a existir. Yo lo que tenía era arquetipos. Entonces yo sabía que estaba la señora que quería traerse sus hijos de su país y que también iba a estar el señor que necesitaba hacer un trámite de pasaporte y que también iba a estar la extranjera de intercambio, que no sé qué. Entonces yo tenía arquetipo, lo que no tenía era a Roberto y a Federico, pero yo sabía que si yo me sentaba suficiente rato en la parte de información de la oficina de migración, iba a aparecer el macho el rubio de intercambio, ¿sabes? Y así fue, así sucedió. Era una apuesta un poco arriesgada, en efecto,
Pero yo sabía que iba a pasar porque yo tenía ese conocimiento. Ya, ¿sabes? Yo no llegué a batear ni llegué yo estaba convencida y en efecto así fue. Me senté 3 días en la oficina, en la parte de información y llegaron los personajes que yo necesitaba. Eso sí, yo tuve que elegir estando ahí. O sea, y se grabaron, al final en la película quedan 3 principales. Bueno, uno son una pareja, entonces 4. Pero grabamos más, no sé, 10, por ejemplo. Pero yo tenía que elegir en ese momento y decidir que esas personas eran las que yo quería seguir el resto de su recorrido. Era un poco arriesgado, pero bueno, digamos que lo que sí había en el guión era por lo menos la referencia a esas, ¿cómo fue que dije la palabra? Arquetipos. Gracias. La referencia a esos arquetipos y saber cuál era su posición o qué papel jugaban, digamos, adentro de la película. Pero digamos que dejé eso abierto, que probablemente sí en ficción no se podría hacer, que dejé eso abierto, me la jugué y me funcionó. De tu lado, don Roberto. Solo don Roberto te ha dicho, ¿has visto? Solo don. Sí, solo don. Tengo una carajilla, entonces todo bien, te lo permito. Muy bien, muy bien. ¿Cómo? Le pregunté a Nati lo mismo, ¿cómo hizo el guión? Entonces vamos a partir de ahí, no hablemos todavía del casting. Hablemos del guión. O sea, investigaste un montón. Fueron 4 guionistas. Sí. ¿Y cómo fue eso? No fueron 4 guionistas al inicio. Al inicio solo había uno, que era Manfred, que se encargó de hacer una especie de guión teórico. ¿Será que eso existe? Tal vez sí, tal vez no. Era como una acumulación de datos o informaciones que querían dar, tal vez. Pero que tenía como una especie de lógica dramática. O sea, que si planteamos algo, después va a haber una suerte de detonante que va a ser lo que alguien dice, que va a terminar en un clímax, que es una solución. O en algunos casos, una llamada de la atención. Que sé yo, en el capítulo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el clímax es cuando decimos, es que si no cambia, se acaba. Y bueno, ahora tal vez se acabe, ¿verdad? Lo que sucede en el país. Pero bueno, lo cierto del caso es que entonces guionizamos de una manera teórica, entre comillas. Eso lo hizo Manfred primero. Luego yo agarré eso y una serie de episodios, aún antes de que Nicole entrara, los guionicé completos. Literalmente diciendo, aquí va a aparecer gente caminando, esta animación va a explicar esto y es así. Esta entrevista se va a hacer en el interior, Poder Judicial, no sé qué. Un guión de ficción. Podría ser perfectamente. Todo hasta lo último, digamos... Pero perdón, es que Roberto dice guión de ficción, pero realmente lo que estamos hablando es de Aristóteles, me explico, de inicio, medio y final, totalmente. De arco dramático, de punto de giro, y eso aplica igual a la ficción. Eso tal vez es lo que se nos olvida de vez en cuando, ¿no? Tal cual, que sin estructura dramática no puede haber documental tampoco, es imposible. Y tal vez sí, este tipo de documental que yo estaba haciendo sí me permitía hasta cierto punto guionizar muchísimo y dejar mucho menos a lo que Nati estaba hablando, a la posibilidad de que llegara un arquetipo, a la posibilidad de que llegara un nuevo personaje. Claro, vos tenías... En mi caso estaba ya todo listo. Voy a entrevistar a doña Laura Chinchilla y doña Laura Chinchilla tiene que decir más o menos esto. A veces era literalmente como, voy a hacer una pregunta para que me respondan lo que yo necesito, porque si no, esto no va a funcionar. Es igual sabes que le vas a preguntar, entonces sabes más o menos por dónde va a ir la procesión, ¿no? Lo cual no quiere decir que, y aprovecho para la entrada de los otros guionistas, que una vez con todas las entrevistas había un montón todavía que terminar del episodio, entonces ahí venían el guión que incluía el material de archivo, incluir material de archivo para comprender la realidad con lo que estaba hablando la gente y para evitar las cabezas parlantes todo el tiempo. Venían las animaciones un poquillo más complejas que explicaban temas que se salían de las posibilidades reales de los entrevistados y venía toda la parte, digamos, de lo nuevo, porque había una serie de entrevistados y entrevistadas que nos dieron información completamente novedosa que nunca pudimos planificar en un guión previo. Entonces ahí había una segunda versión de guión previa a la edición. Ahí ya sí, Zenem participó mucho, por ejemplo, en el que encontrábamos nuevos caminos que no sabíamos que estaban. Hay un buen ejemplo, creo, es los episodios 12 y 13, que son episodios sobre como la historia de la mujer en la política costarricense, que se filmaron con los guiones menos armados de los que yo estaba hablando, sino eran pequeñas escaletas con estructura dramática que a través de las conversaciones eternas con 8 mujeres maravillosas, encontramos caminos completamente nuevos. Nicole encontró caminos completamente nuevos, en ese caso fue propiamente Nicole la que dirigió y coescribió junto con Escena en el episodio, y encontró cosas que no sabíamos nunca desde aquella investigación teórica que estábamos hablando, nada que ver. Entonces había cierto espacio también para eso, pero dependía mucho del episodio. Es una serie de televisión, también es ligeramente diferente. Pero qué chiva, ¿sabes? Que lo que pasa con el documental es que por más que vos planees, siempre la vida real te da cosas. ¿Sabes? De que, digo, hay que estar como con el corazón abierto y, ¿verdad? Y parando la oreja para ver qué es eso, pero que al fin y al cabo, por más de que vos planifiques, al fin y al cabo el guión o lo que escribís se vuelve una referencia para lo que va a pasar después. Y creo que esa es como la riqueza también. Bueno, esta frase siempre se dice, ¿verdad? Que uno escribe el guión 3 veces.
Y también se abandona, nunca se termina. Eso es muy cierto. Uno solo abandona el guión. Bueno, dice, chao. Hablemos de... Como la edición. Como la edición. Totalmente. Hablemos de la segunda escritura del guión. Las grabaciones, ¿verdad? La primera pregunta, ¿cómo fue la estructura de producción? Y empecemos con Nati, porque ya que estamos yendo uno, viene y va. ¿Cómo fue tu estructura de producción? ¿Cómo fue el crew? ¿Cómo planificas esta filmación? Sí, esta película es bastante particular en su modelo de producción. La productora es María Fernanda Carvajal y junto con Karina Bellán pues estábamos como sacando adelante todo el proceso de desarrollo. Nuestro financiamiento era muy, muy escaso, entonces teníamos que filmar de una forma en que lo que tuviésemos los recursos que teníamos, explotarlos al máximo y aún así tener la película que estábamos buscando, ¿no? Entonces, lo que logramos hacer cuando ya es como que esta película hay que filmarla, ya está todo, tenemos todo claro, tiene que ser ya, fue filmarla es que yo antes dije 12 días, ¿no? Son 10 porque eran 2 semanas, pero 2 semanas laborales del gobierno. Entonces, estamos hablando de lunes a viernes y de lunes a viernes. Lo hicimos en 2 semanas en horario de oficina, que era el horario de migración. Entonces, estamos hablando de 10 días que al final nos dieron como 40 horas de material. Muy poco material para un documental. Es una cantidad de horas muy baja. El ratio, digamos, es bastante. Exacto. Para un documental promedio, pero era lo que nosotros podíamos, ni siquiera, no voy a decir pagar, lo que podíamos lidiar con lo que teníamos, ¿no? Entonces, esa fue la forma en la que o era así o no se filmaba. Entonces, nada, fuimos esos 10 días casi seguidos, porque estaban los fines de semana y no abren migración, obviamente, los fines de semana. Y pues, entonces... A ver, fue una filmación muy bonita y como muy tranqui en el sentido que no eran horarios extensísimos que nos mataban, ¿no? Pero al mismo tiempo nos daba oportunidad de un poco de todo. ¿Qué más? El crew era súper pequeño, especialmente porque este es un espacio muy delicado donde hay personas migrantes, personas refugiadas, personas que pueden tener miedo de que las estén buscando o algo en su país de origen. O sea, como que hay muchas cosas que tomar en cuenta. Y además, pues estamos hablando de trabajar con un montón de gente que no nos conoce, ¿no? Entonces, como que llegar ahí con unos armatostes y 4 luces y, ¿verdad? No era algo que tuviera lógica. A mí, en todo caso, a mí me gusta trabajar con equipos pequeños. Entonces, ya yo me siento cómoda con un equipo pequeño. Era yo el burro por delante. Yo, el fotógrafo Cristóbal Serra, la sonidista Gabriela Rivas, Natasha y Pablo, Natasha... ¿Se me olvidó? Zúñiga. Natasha Zúñiga y Pablo Flores en producción. Y creo que, y Pablo Quevedo en segunda cámara que además la teníamos porque sentíamos que era tan poco tiempo el que teníamos que no íbamos a poder filmar todo y al final todo solo se usó, solo el material de la cámara 1. Entonces éramos poquísimas personas. Además llevamos una cámara muy pequeña, que era el tamaño de este celular, que era, la Blackmagic Pocket en ese momento. La primera versión. Ajá, teníamos 2 lentes nada más que nos habían prestado. Entonces eran unos lentes muy cortitos. Entonces eso eran ventaja y desventaja. ¿Cuál era la ventaja? De que no parecía que estábamos filmando. O sea, se veía ahí como el trípode todo delgadito y la camarita y tal. Lo que llamaba la atención era el boom, la sonidista normalmente. Pero por otro lado, como solo teníamos lentes muy pequeños, un 25 y un 50, si mi memoria no me falla, teníamos que acercarnos mucho a la gente. Entonces, al fin y al cabo, también esto es porque mucha gente me pregunta como, ¿y qué hacían? ¿Tenían ahí un lente como esos de estadio y estaban escondidos? Y yo, no, hombre, estábamos a lo que se ve la gente, a esa distancia estábamos de la gente porque no. Pero al final eso también era tuanis porque no nos estábamos escondiendo y para mí eso era importante, ¿no? Que la gente que estaba siendo filmada, que igual se firmaron derechos de todas las personas que salen en la película, pero que la gente que estaba siendo filmada supiera que estaba siendo filmada. ¿Cómo los convences? Fue una locura, de verdad. Es que yo eso, como que cuando lo digo, Dios mío, esto fue una locura. Estaba María Fernanda, Natasha y Pablo de producción. Entonces, nosotros habíamos tenido varias asesorías con gente de legal en diversas oportunidades, talleres que tuvimos, porque era un asunto, porque ¿cómo haces para grabar con tanta gente y tener más o menos el permiso de todo el mundo? Pues era una locura. Nosotros grabábamos planos muy largos, además que a mí me gustan, entonces estábamos grabando en un lugar, yo le tomaba una foto a la toma que tenía Cristóbal, se la mandaba a producción la foto y apenas nosotros nos movíamos, avisábamos y caían los de producción a convencer a toda la gente. A veces podemos estar hablando de 50 personas
100 personas en una fila, a convencer a la gente. Y, o sea, poca gente dijo que no. Y la gente que dijo que no, de una vez se marcaba, se ponía persona, tal y tal forma, tal y tal cosa. Y eso en edición lo utilizábamos. Al final teníamos como una cosa así de no sé cuántos, 100 permisos. Y fue muy poca la gente que dijo que no. Yo ahí aprendí que si uno le habla bien a la gente tiende a responder bien. Porque a veces uno le da vergüenza o cree que la gente le va a decir que no. Y la gente es más abierta a participar en cosas de uno de lo que uno cree. Pero bueno, eso, había como un despliegue de las 3 personas que había de producción impresionante que lograron agarrar los permisos de todo el mundo. Y eso, y que la mayoría de gente realmente no le importaba. También es por la temática de la película, que luego les puedo contar dónde verla. También por la temática de la película, realmente la gente tenía la cabeza en otro lugar. Y no, o sea, que un par de babos estuvieran ahí filmándolo no era su problema principal. De hecho, de una vez contanos a dónde verla y lo va a preguntar al mismo Bobby cuando le pase la bola. En Pasi.tv, PACI.tv, que es la plataforma de la distribuidora Pacífica Grey aquí en Costa Rica. Ahí pueden buscar Avanzaré tan despacio y está disponible para alquilar a un precio mega módico. Entonces, por ahí. Y ha pasado en preámbulo en el centro de cine. Ha pasado varias veces en Volverá preámbulo. a pasar eventualmente este año. Esperemos poder hacer esa reunión, continuar esta charla. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Roberto, contanos tu dinámica de producción, pero antes, ¿a dónde podemos ver Animales Políticos? Animales Políticos quedó libre, fue una decisión que tomamos en distribución y está libre en YouTube y en la plataforma de 15UCR, en 15UCR TV. Está libre en los 2 lugares. Entera. En 15UCR está con Lesco, que es bastante importante decirlo, que es muy importante. Nosotros fue un poco extenso todo. Fueron como 2 meses grabando, que me parece que es exagerado para un documental. Pero es que era ¿cuántos capítulos? Exacto, sí iba a decir. Son 3 episodios. De media hora cada uno. 6 horas y media de... Más bien grabaron poco, yo creo. Porque sí, pues, trabajamos mucho. Pero sí había como suficiente. Bueno, Fede estuvo ahí también ayudándonos con pickups eventualmente que hubo que hacer. Tal vez lo más complicado al principio fue como gerenciar, entre comillas, las agendas de 48 personas que iban a ser entrevistadas, que casi todos tenían algún puesto relevante en una universidad, en el gobierno, en el sector privado, y decir como, bueno, yo puedo tal día, de tal hora a tal hora, o gente que fue un poco, yo puedo solo un día, 1 hora y media y en este específico lugar y eso es lo que voy a llegar. Una persona que entrevistamos en el foyer del Teatro Nacional, si ven el episodio saben quién es, nos dijo, 1 hora y media, ahí tiene que estar todo perfecto, iluminado, yo llego, me siento, hablo y me voy. Y eso va a ser lo que va a haber. Y eso, bueno, listo, está todo bien, le agradecemos su tiempo, ha sido buenísimo. Al principio fue ese el problema y luego había como otras cuestiones de carácter, pequeñas metáforas visuales, retrato de las instituciones públicas que implicaban una suerte de B-roll permanente. Entonces íbamos a algún lugar, el crew tenía que medio que dividirse en 2, una sola fotógrafa, Marielle Schmidt, con quien, talentosísima fotógrafa, primero que todo, que lo primero que yo le dije fue, me encantaría que hiciéramos entrevistas que no parecieran entrevistas de primer plano, de gente hablando nada. Entonces todas las entrevistas para nuestro sonidista Gastón Sáenz nos odiaba, eran lo más amplias posibles. Lo que queremos es que se vea el espacio en el que estamos viendo a esta gente y eso implica, por supuesto, muy buena iluminación, algún mínimo de dirección de arte que teníamos, acomodar cosas mínimo. Entonces había muchas personas, era un crew como de 10 personas, que me parece también muy amplio para documental, pero todo con el objetivo de poder hacerlo todo, de poder grabar una entrevista adecuadamente, salir, hacer B-roll rápido, volver, terminar la entrevista si había alguna cuestión que hacer y recibir un nuevo invitado con 2 vans esperándonos afuera para ir hacia algún lugar. Por suerte teníamos posibilidades económicas, que me gustaría decir eso. Es interesante ahora que decía Nati que no me dieron plata. A nosotros no nos dieron mucha plata tampoco, pero algo interesante es que cuando ganamos el Fauno para producirlo, una de las cosas que yo sabía que había que hacer era que en el papel esa serie tenía que verse como si iba a ver en el futuro para que me dijeran, ok, sí, ustedes nadie más les va a dar plata, entonces vamos a tener que darles mucha a nosotros. Y algo más o menos así fue, que es creo que una de las cosas del documental que son difíciles es que dónde sacar financiamiento después. Animales Políticos después nos costó una barbaridad terminarlo porque dejamos un porcentaje más allá del Fauno. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Gracias. ¿Cuánto duró el proceso de las animaciones? Porque son animaciones que son elaboradas, probablemente complicadas. ¿Cuánto duró esa producción, digamos, específica? Y así pasamos a postproducción, que es lo que sigue. Perdón. Y si pasamos, no podemos pasar. Bueno, Animales Políticos tiene mucha animación y yo creo que duró en total como 1 año y medio.
Porque, por supuesto, no podíamos pagar el precio de mercado de unos animadores súper talentosos que tenían que seguir produciendo otras cosas. Entonces, habían momentos en el que podían producir una animación un poco más fácil, digamos, con alguna mayor facilidad, pero inclusive ellos mismos, les decía antes, ellos dijeron, bueno, queremos hacer una frame by frame, ¿por qué no? Si ya estamos aquí, hagamos una animación frame by frame. Entonces, eso, por supuesto, duraba mucho más. A mí no me molestó para nada que hayan tomado esa decisión, pero fue un proceso súper extenso para que ellos pudieran hacer absolutamente todo, digamos, con algún nivel de un poco laxo también, para que todo quedara lo más lindo posible, porque la gran mayoría de las animaciones, volviendo un poco al guión, terminaban por redondear ideas que los entrevistados no podían o que la voz en off no podría redondear, y que es una manera además de atraer a la audiencia de que no se te vaya. Bueno, perfecto. De hecho, hablemos un poquito de edición. Y vuelvo a Nati. 40 horas, me dijiste. Hablemos de los ratios, porque la gente dice 40 horas, pero eso es un montón. ¿Cómo no salen con eso? Honestamente, no sé cuánto es lo normal, pero yo sé que 40 horas no es. O sea, por lo menos 4 veces eso, 3 veces eso. A ver, porque normalmente lo que tiene el documental o la posibilidad, que es algo positivo para mí del documental, es que no te exige necesariamente grabarlo en un tiempo determinado como la ficción, que para maximizar recursos, normalmente, por lo menos lo que se hace aquí en Costa Rica, decimos 4 o 5 semanas de filmación y en 5 semanas se saca todo y ya tenés todo el material. El documental, como muchas veces implica, como decía Roberto, como locaciones diferentes, gente diferente, agendas diferentes, ¿verdad? Igual depende del tipo de documental, pero digamos, en teoría, te permite no necesariamente grabarlo de una forma lineal, sino inclusive grabar una parte ahora, en un mes grabas otras entrevistas o otras imágenes de apoyo y en otro mes, ¿no? Entonces tiende a ser más tiende a ser como tomas más largas, tiempos más largos, entrevistas más largas, ¿no? Pero porque además hay una facilidad para eso, no como la ficción, la ficción que siempre es como que el tiempo es dinero, más o menos, ¿verdad? Y que más bien hay como que, sino que el documental normalmente te permite como grabar más. Y como una también piensa que eventualmente pueden ser cosas que te van a aportar, porque como no es tan cerrado ni tan estricto el guión, sabes que de pronto entre más grabas, entre que más grabas, más tenés, pues el documental tiende a ser eso, tienden a ser más horas normalmente de footage, digamos, para decirlo, ajá. ¿Y cómo le entras a esa edición? Que vos tenés 40 horas y ¿qué? Entonces tengo poquísimo material, tengo un guión, pero pues en ese momento mi editor es Lorenzo Mora, que vive en México. Eso grabamos en el 2017 y la peli se estrenó en el 2019. O sea, estamos hablando de un tiempillo. En ese momento no estaba de moda hacer cosas a distancia. Como no había plata para la peli, yo no me podía ir un mes para México y Lorenzo yo no lo podía traer hacia acá. Entonces trabajamos a distancia, que en ese momento era raro. O sea, yo le mandé el disco duro, él tenía el material. Y con Lorenzo, que bueno, además de ser la persona con la que yo trabajo en edición, somos muy amigos, con Lorenzo, él ya conocía el proyecto desde que era inicial. Para mí eso es importante y yo como editora también me parece valioso cuando uno sabe más del proyecto más allá de lo que está viendo, ¿no? De las imágenes. Entonces con Lorenzo no fue difícil, sin embargo, bueno, parecido a lo que vos me contás de animación, lo que le pude pagar a Lorenzo fue de risa, no era su tarifa para nada, pero pues como él estaba como muy apuntado al proyecto y además somos amigos, entonces pues Di Lorenzo tenía que trabajar para vivir como el resto de personas, entonces pues la edición lo hacíamos por oleadas, digamos, como que conforme había tiempo y él iba haciendo cortes, me los iba mandando. Obviamente primero hubo una etapa que era más de visionado, de apuntes de los dos, de intercambio de ideas. Bueno, la idea era hacer esto, tenemos esto, ¿cómo encontramos la película en este material? ¿No? Que siempre es lo que se pregunta una como editora, especialmente de documental. ¿Cuál película? Porque bueno, hay una idea, pero ¿qué película voy a encontrar? ¿Y sentías que la tenías cuando terminaste de grabar? Porque eso siempre es un tema. Sí, es raro. Sentía que tenía los personajes, que era como lo que estaba más estresada, por lo que te digo, por la idea que tenía yo con los personajes. Tenía los personajes, sin embargo, me costaba verle el inicio, me costaba verle el final, que eso es medio grave, digamos. Es un toque grave, pero sentía que la peli estaba ahí. O sea, que íbamos a encontrar algo y de verdad sí fue un proceso largo, como te digo, más porque no estábamos dedicados exclusivamente a trabajar la edición, que si no creo que hubieran sido 3, 4 meses, tal vez menos.
de trabajar si yo hubiera estado exclusivamente, y Lorenzo también. Como no, pues eso, hubo varios cortes, además, por suerte la película pudo estar en varios espacios de work in progress, entonces pues también con las devoluciones pensábamos cosas, y eso, en total fueron casi 2 años, digamos que 1 año y medio, hasta tener un corte que ya dijimos, hasta que ya nos rendimos, no mentira. Hasta que tuvimos un corte con el que estuvimos satisfechos y ya pensamos que la película podía irse a festivales. Ok, Roberto, tu proceso fue totalmente diferente. Total y completamente diferente. Primero, había 3 editores en total, 2 editoras, Rosa Ordóñez y Rosa Chinchilla, que hicieron cortes de algunos episodios casi finales y de otros muy verdes, digamos, que no le encontrábamos la vuelta. Había varios episodios que no le encontrábamos la vuelta, o que incluso eran abiertamente aburridos. Recuerdo de la Sala Constitucional que yo decía, no, esto hay que mejorarlo, una barbaridad porque no está funcionando. Pensamos inclusive en cortarlo del todo. Y luego empezamos a sumar material, porque así es la gente, porque empezamos a sumar todo el material de archivo. Una cantidad absurda. Había gente, literalmente un asistente de investigación que se dedicaba a ver el canal de la Asamblea Legislativa. Ok, suave, pero entonces déjame entender esto. Ustedes primero hacen todas las entrevistas, montan un corte con eso. Sí. Y a partir de ahí dicen, ok, siento que necesito algo aquí, y salen a buscarlo. Sí y no. O sea, como te digo, ya se planteaba la propuesta que tuviera. En la propuesta había una serie de materiales que ya sabíamos, por ejemplo, qué sé yo, Óscar López peleando con otro diputado de Liberación Nacional hace unos años, que es un clip maravilloso de la Asamblea porque es visible. Eso iba a salir, tenía que salir. Ciertas expresiones de algunos políticos costarricenses iban a salir porque son famosas o porque son memeables, digamos, que era lo que estamos buscando. Pero había todo otro grupo de información que empezábamos a sumar y empezamos a decir cómo hacemos para hacer pequeños, digamos, secuencias de montaje en las que personas en un noticiero, en una universidad, en la Asamblea Legislativa, etcétera, nos ayuden a terminar de o burlarnos, por un lado, o explicar algo que alguien acababa de decir, o de una circunstancia de la política costarricense muy absurda como la que tenemos. Okay, entonces, contame el proceso. ¿Tienen el guión? Tenemos un guión que ya está terminado, por así decirlo. Lo montamos entero, ya con las cuestiones. Hay, por ejemplo... Perdón, en el guión ya indicaban las herramientas que querían usar, como eso, voz en off, material de archivo, animación. B-roll con estas especificidades, una visión de las instituciones, un entrevistado que va a decir más o menos esto. Ese guión está más o menos terminado, entero. Para todos los episodios. Lo montan. Lo montamos. ¿Y ahora qué? Y ahí decimos, no, funciona, no funciona. Y con todo sucedió un poco eso. Habían episodios, recuerdo siempre, el de economía funcionó perfecto. Era como decirle a los animadores, terminen. Está muy bien esto. Ya tenemos absolutamente todo, se acabó, dejémoslo ahí tirado. Pero habían otros episodios que eran todo lo contrario. Era, no, esto no funcionó. Esto no nos sirvió para nada. Necesitamos posiblemente intervenciones distintas de parte de los entrevistados, entonces había que volver a revisar la entrevista para ver qué sacamos, para ver qué nuevas. En eso ambas Rosas fueron muy buenas, buscando como nuevas cosas que se nos habían pasado a Nicola, a mí, por ejemplo, o a Zenén y a Manfred. Ahí ya estaban guionistas al mismo tiempo trabajando también, y uno haciendo de guionista y de director y de productor. En mi caso me equivoqué, tuve sueño durante 6 meses porque fui productor, director y guionista, me equivoqué. Bueno, no lo hagan. Por favor, la tercera escritura, entonces. Sí. Y de ahí pasamos a una etapa a donde empezamos a incorporar y probar. Es donde dicen, uno puede encontrar nuevas cosas, nuevas pelis, nuevos episodios literalmente más interesantes de los que uno pensaba. Y el dolor también de desechar, como decía Herzog, matar a los hijos. Uno tiene que... Había ciertas secuencias que yo amaba, ciertas intervenciones que me parecían maravillosas, pero que simplemente no iban. Y ese era un proceso también más o menos largo. Entonces... con guionistas al mismo tiempo, terminando de guionizar, con animadores, terminando de animar, con directores y editores sentados, tratando de encontrar el episodio, tomamos un tiempo un poco más largo por una particularidad. Llegó la pandemia y nos frenó radicalmente. Y como decía Nati, también tuvimos que empezar a editar a distancia y en nuestro caso no pudimos. O sea, para mí fue imposible sentarme con un Zoom y decir, bueno, ¿qué hiciste? ¿O cómo está esto? Claro. Hay una cuestión, y ya esto es algo que podemos comentar entre nosotros, de trabajo que a mí me gusta estar. O sea, yo, por ejemplo, terminamos el guión que les decía, el guión de Hierro, el inicial, se lo di a las editoras y volví a los días. Ellas lo montaron solas, por así decirlo, y hicieron sus propios aportes. Pero después creo que la dinámica es importantísima. El cine es colectivo. O sea, el audiovisual es muy colectivo para mí hasta en esas etapas. Y cada uno tenía aportes tan interesantes que iban formando nuevos episodios que no era lo mismo a distancia, y fue la pandemia que nos atrasó un ratito, unos cuantos meses.
Que ya vamos pasados los 50 minutos de grabar, por cierto. Entonces, voy a dejar de hablar de los proyectos y hablar como de cosas un poquito más específicas. Un poco más aspiracionales de pronto. A ver. Tiro una pregunta, cualquiera de los dos puede responder. ¿Qué no le puede faltar a un director o directora documental? Es que no sé si es muy ñoño lo que voy a decir. Dale, Pues, ¿saben dale. por qué? Por eso me frené yo. No, pero dígale, la ñoñez está bien. Capacidad de sorprenderse por las cosas más sencillas y las que pueden parecer más tontas, ¿sabes? Como que no asumirse como que uno sabe todo y controla todo y entiende todo de su propia película o del tema en específico o de una persona, sino de verdad tener ese pequeño espacio en la cabeza de tal vez haya algo que me sorprenda, tal vez haya algo que puedo ver nuevo, tal vez haya algo que puedo ver diferente, y eso en todas las etapas, como vos decís, o sea, no necesariamente solo en la filmación o cuando estoy haciendo la escritura, sino que puede pasar en la edición perfectamente. Voy. Yo voy a decir algo parecido, pero digamos, voy con la antiñoñez entonces. Porque me parece que lo que dice Nati sí es lo más importante, de verdad, como la capacidad de sorprenderse, la capacidad de virar a veces cuando no hay por dónde ir y encontrar nuevos caminos. Yo, por ejemplo, cuando entrevisto, creo que hablo demasiado, pero me hace bien. Cuando entrevisto a una persona y hablo y no me callo, y la otra persona también habla, y creo que está bien porque encuentra uno en ese personaje cosas novedosísimas. Abro un pequeño paréntesis, en la futura serie documental entrevisté a muchos periodistas que cubrieron casos de corrupción. Y lo que yo pensaba que era lo que ellos me iban a contar, ni cerca. Me empezaron a contar otro montón de cosas muchísimo más interesantes que lo que mi investigación había sacado. Yo creo que eso es importantísimo, lo que dicen a ti. Pero sí, yo creo que lo más importante, digo más, pero sí también estoy convencido de que hay un grado de planificación y de entender tu proyecto que es, no puedes renunciar a eso. O sea, como esta idea que tiene alguna gente que de verdad, yo creo que es por culpa de National Geographic. Que uno piensa como que uno pone la cámara y pasan las cosas. Y no, de verdad hay que tener, yo planifico muy todo. bien. Hay que planificar hasta el último detalle para después poder tener la sorpresa agradable y hermosa. Para luego tener esa posibilidad de sorprenderte, de cambiar y de pensar. Pero antes que eso tiene que realmente haber una planificación y un orden y una visión muy clara de qué es lo que crees. Estoy de acuerdo con Roberto. Pero eso, creo que esas dos cosas que dijimos viven juntas. Conviven totalmente. Bueno, y eso de pronto se puede ligar a la siguiente pregunta y es, ¿qué les ha enseñado a ustedes, digamos, o cómo les ha cambiado la vida el dirigir documental? ¿Qué les ha quedado ahí como qué cosita? Yo creo que soy más curioso ahora. Y soy más curioso también para dirigir ficción. O sea, cada vez me interesa más allá de que todo esté planificado, lo que estábamos hablando, me interesa más como poder modificar algo en el último momento, pedir una cosa nueva, buscar un nuevo encuadre. Creo que la curiosidad, tal vez yo estudié ficción y la manera en cómo me lo enseñaron fue de verdad que el guión era casi que de hierro. Y que uno tenía un guión técnico también como muy específico, donde uno planificaba una planta de piso, etc. Y creo que cada vez soy más curioso por ver qué hay ahí que yo me salté, que nunca vi, que no había manera de ver. Y no solo me refiero al rodaje, lejos de ahí, me refiero a los procesos de post. Ahí también, refiriéndome a la otra serie, es una lástima que no exista todavía, porque sería buenísimo decirla, pero hay una serie muy pronto en la que encontramos un material de archivo que de repente se convirtió en el 25% del episodio, porque era un material de archivo que encontramos y que dijimos, es que esto narra de verdad lo que queremos narrar y no tenemos otra manera de narrarlo. Es imposible que no sea con recontextualizar este material que ni siquiera tiene que ver nada con lo que estábamos haciendo, pero lo encontramos porque nos tomamos la molestia en la edición de ver un poquito más. En este caso con Kimberly Elizondo, que es una muy talentosa editora también. Y eso me encanta. La curiosidad, las ganas de encontrar una cosita nueva por acá o un tiro de cámara más. Filmemos una cosita más, por ejemplo. Yo creo que me ha dejado como siento que todo puede ser un documental. Siento que tengo como que me ha dejado estar pensando en ideas todo el tiempo, ¿sabes? Como que veo
como mundos en cosas que de pronto son cualquier cosa y eso me gusta porque no necesariamente se convierten en cosas. O sea, no es como que yo voy caminando y veo un pájaro y digo, ay, voy a hacer un documental de este pájaro. O sea, no, pero como que me ha dejado como que siento que mi mente se dispara de formas mucho más sencillas que antes, que pensaba que el documental era una cosa eso muy estricta y no sé qué, y como algo que me tenía que enseñar algo. Ahora como que siento que el documental está en todas partes y puede ser cualquier cosa. Me gusta estar todo el tiempo sintiendo que puedo ver ideas y ver películas y ver cosas en cualquier detalle de la vida, desde las cosas más grandes y más graves hasta las cosas diarias, ¿sabes? Ok, si alguien les pregunta, bueno, yo les pregunto, ¿cómo hago para meterme a hacer cine documental? ¿Cómo se empieza? ¿Qué se hace? ¿Qué le dirían ustedes a alguien que hoy quiere entrar en este mundo y no tiene la más mínima idea de por dónde empezar? Yo voy a decir una cosa primero que me parece importante. Pueden ver un corto de Nati, por ejemplo. Y en serio, se llama La Recordé Hoy. Es un corto muy lindo, muy hermoso que hizo Natalia. Después del de Nati, ver muchos otros documentales. Hay una cosa que a mí me parece que es muy interesante, es que aquí hay mucho documentalista que es cero cinéfilo, que no tiene opciones, entonces piensa que los documentales son como animales políticos. Nada más es una cuestión más expositiva, más que está bien así hacer eso, pero hay tantos tipos de documentales y tantas maneras de ver y observar. Lo que bien que acaba de decir Nati, como de repente ese pájaro tal vez sí sea un buen documental, el que decía Nati. Y hay mucho que ver. Y yo creo que la referencia, los referentes, las ideas de dónde podemos aprender a ver está ahí, en IDFA, está en muchos lugares, está en ese documental de Nati, que es un documental súper simple. Hablamos de él, yo no voy a hablar de ese documental, por eso es tuyo, pero es un cortometraje documental que es súper íntimo, súper pequeño, 3 elementos, creo yo, básicamente lo rodean. Y de verdad, eso es un muy buen documental. Y creo que allá, a donde uno puede encontrar maneras de narrar novedosas, es a donde uno debería buscar la inspiración para seguir grabando. Y siento que hay muchísimo documentalista que no ve. O sea, que se niega a ver maneras de contar. Y eso es lo más importante, creo yo, antes de filmar cualquier cosa. Me gusta mucho lo que tiró Roberto por aquí. Creo que si uno quiere empezar a hacer documental, creo que debería explorar todas las formas de las que se puede hacer documentales. Y es un mundo muy amplio. O sea, a ver, podemos empezar por las plataformas si queremos, ¿sabes? Y de ahí empezar a buscar en YouTube y en Vimeo, e ir a Preámbulo, que siempre ponen cosas gratis y cosas diferentísimas, ir al Festival de Cine cuando pase en octubre, ir al SNIT, ir al Festival de Cortos, ¿sabes? O sea, como que yo creo que sí toca empaparnos, como dice Roberto, para entender el amplio mundo que es el documental, eso primero. Pero lo otro que yo lo diría junto, la verdad, porque no creo que haya que esperar a ser un gran cinéfilo, cinéfila para es hacer cosas, ¿sabes? Claro. Y eso, pensar que las historias están en cualquier parte, que podemos grabar de cosas muy sencillas y también son documentales, ¿sabes? Que una idea de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos también puede ser un documental. Y creo que hacer y probar y ver qué nos interesa y cómo nos interesa contarlo y ojalá pensar qué forma diferente puedo hacer para contar esto, cómo puedo hacer que esto no sea aburrido, cómo puedo hacer que esto le interese a mi generación, a mis fans de TikTok, qué sé yo, ¿sabes? Como que eso creo que es la única forma, o sea, ver cosas y hacer cosas al mismo tiempo y no todo va a salir perfecto a la primera, pero ¿a quién le sale? Sí, de hecho voy a agregar ahí, yo no he hablado en toda la entrevista porque tengo 2 personas increíbles en documental, pero aporto a eso. No todo lo que hacemos tiene que tampoco ver la luz. No. ¿Sabes? No. La gente, digamos, un dibujante no publica todos sus sketches. ¿Por qué nosotros no podemos ir, inclusive con nuestro teléfono, a hacer algo pequeño y dejármelo para mí? Mira, hoy voy a probar a hacer esto. Hoy voy a probar a hacer esto. Y nos da miedo que nos juzguen, nos da miedo equivocarnos. Y a no ser perfectas a la primera. Exacto. O sea, a vos te dieron una bicicleta, te montaste y saliste así detrás de un llamador. Yo, perdón por el anglicismo, pero yo siempre les digo a mis personas estudiantes, fail faster, fail better. Porque, o sea, entre más rápido empezamos a hacer cosas, entre más rápido empezamos a meter la pata y a hacer cosas que no van a ser tan buenas porque no vamos a empezar siendo buenas desde el principio. Y es la única forma de ir aprendiendo. Gran cita de Eric Ries, por cierto, de Lean Startup. Gracias.
Bueno, pero nada. perdón, pero yo sé que llevamos mucho tiempo. Para algo que dijiste también, que yo creo que también a veces, que también se lo digo a mis personas estudiantes, que desaprovechamos las formas que hay que aprovechar más bien todas las oportunidades que tengamos para contar. Y creo que eso es una buena práctica. Y de verdad, si lo hacemos desde el TikTok o desde las historias del Instagram, también juega. A veces son formas también que vamos descubriendo qué nos interesa y descubriendo formas de ver. Súper. Totalmente. Recuérdenos dónde ver otra vez Animales Políticos y Avanzar tan despacio. Animales Políticos está libre en YouTube, los 3 episodios, y en la plataforma UCRQ de la Universidad de Costa Rica con Lesco, también libre, gratuita. ¿Nati? Avanzaré tan despacio, lo pueden ver en pasi.tv, paci.tv, ahí lo buscan, está para alquilar, pero bueno, también en YouTube está La Bohemia, que es ese cortometraje parte de la serie San José de Noche que hicimos con Caramba hace algunos años, está libre ahí. En mi Vimeo, que creo que me pueden encontrar como Natisol, la que no se acuerda. Ahí tengo algunos cortitos también y ya. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A la gente que nos está escuchando, recuerde que nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube como Te Saltaste el Eje. Esperemos tener muchos otros episodios muy pronto y que los puedas disfrutar ya sea en video o en audio. Así que te esperamos en nuestros canales. Y si tienes algún comentario o pregunta, no dudes en buscarnos en nuestras redes y haremos todo lo posible para atenderte. Muchísimas gracias y hasta luego.